Vamos a pasar a desglosar lo que es una rúbrica. Bien, retomando Atobón, una rúbrica, un instrumento, eso no nos cabe la mayor duda a nadie, es un instrumento, pero que como tal, la rúbrica lo que quiere es evaluar, es un producto de desempeño, es decir, quiere saber qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes tienen los estudiantes, inclusive qué valores. Y al saber el nivel de desempeño, vamos a saber necesariamente en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Y para ello utilizamos una serie de descriptores. Pero estos descriptores, como nos mencionaba también la compañera, están organizados en criterios. Y estos criterios, de alguna manera, deben estar contextualizados. O de pronto deben responder a una problemática, o de pronto deben permitir el desarrollo de capacidades superiores. Cuando hablo de capacidades superiores, me refiero a la capacidad de análisis, a la capacidad de síntesis, a la capacidad de relacionar la teoría con la práctica, a la criticidad, etcétera. Entonces, hay una gran diferencia entre la rúbrica y las escalas de estimación. En las escalas de estimación no se ponen descriptores para poder ver el nivel de desempeño de los estudiantes. Esa sería, poder decir, una gran diferencia entre lo que es una escala de estimación y también una rúbrica, porque muchas veces las confundimos. ¿Ya? No nos olvidemos, aquí por favor, en estos círculos, que una rúbrica busca determinar el nivel de logro del estudiante. Para ello, utiliza una serie de indicadores y descriptores que están organizados en unos criterios y sobre todo, la rúbrica siempre tiene que estar contextualizada o responder a un problema o buscar el desarrollo de capacidades superiores. Se los voy a mostrar aquí. Estaba jugando el día y decía, ¿cómo puedo explicar qué es una rúbrica? Entonces, decía, por ejemplo, un producto que yo quiero lograr, por ejemplo, que yo quiero evaluar, es si mis alumnos saben hacer un mapa conceptual, ¿sí? Aquí lo he puesto, fíjense, un mapa conceptual. Mi producto final es que mis alumnos elaboren un mapa conceptual. Obviamente, lo primero que yo debo saber es qué es un mapa conceptual. ¿Cuál es la estructura que tiene un mapa conceptual? ¿Qué componentes tiene el mapa conceptual? Y eso, obviamente, no me va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Probablemente tendría que revisar algún material o alguna literatura. Entonces, yo puedo definir que en un mapa conceptual lo que tenemos son conceptos y terminología que hacen referencias a ideas, a una idea principal, a una idea secundaria. Pero también en un mapa conceptual lo que se trabaja son las jerarquías, es decir, las relaciones entre los conceptos. Pero también en un mapa conceptual yo también utilizo palabras enlaces. O en un mapa conceptual, como decía también la compañera, yo también quiero evaluar ciertas actitudes de mis estudiantes. También se pone en juego la creatividad, el compromiso también con la entrega de la actividad. Entonces, mi producto, fíjense, es elaborar un mapa conceptual. Pero todos estos elementos y componentes que son parte de la estructura, para de lo que es un mapa conceptual, se convierten de alguna manera en algunos criterios que yo voy a evaluar. Y aquí estaría tomando en cuenta ciertos conocimientos, ciertas habilidades y también ciertas actitudes y destrezas. Como nos decía la compañera,
en una rúbrica no solo evaluamos conocimientos, sino también evaluamos las habilidades, las destrezas y las actitudes. Entonces, dentro de estos indicadores deben plasmarse también los diferentes saberes. Ahora, muy bien, yo decía, ¿cómo explico lo demás? Porque también, si nos damos cuenta, nos dicen que también debemos tener en cuenta ciertos indicadores y ciertos descriptores. Ok. Para cada uno de estos criterios, yo de alguna manera voy a ir desarrollando ciertos descriptores. Pero para ello, primeramente, tengo que definir el nivel de logro de mis estudiantes. Es decir, ¿qué para mí sería el excelente, que está aquí en el 100? ¿Qué para mí sería el muy bueno? ¿Qué para mí sería lo bueno? ¿Y qué para mí sería lo regular? ¿Y qué para mí sí significaría que necesita apoyo? Entonces, en cada de unos estos cuadritos rojos que ven, yo tengo que describir, que es lo que se llaman los descriptores, qué significa un excelente, aquí, qué significa un bueno, qué significa un regular, es decir, qué es lo que yo espero en mi estudiante en cada uno de estos niveles de logro, pero en relación a estos criterios que he seleccionado. Lo vamos a ver mucho más claro, pero lo que sí tiene que quedar claro es lo siguiente. Fíjense en esta flechita morada y en esta flechita azul, fosforescente. Yo tengo un alumno que su nivel de logro está en lo regular, ya está por debajo de la media. Entonces, a mí la rúbrica me está diciendo, este niño, esta niña, este estudiante, este joven, está en este nivel, pero le falta todo, fíjense, todavía le falta por recorrer una gran distancia para estar en un nivel de excelencia. Entonces, la rúbrica me dice muy bien, estos son los conocimientos que tiene tu estudiante, estas son las habilidades que tienen tus estudiantes, estas son las destrezas, estas son sus actitudes. Por lo tanto, la rúbrica también me tiene que decir qué plan de mejora yo debo elaborar para que mi alumno logre un nivel de excelencia. O por lo menos que esté por encima de la media superior, ¿no? Esto es lo que me parece lo más claro que he podido encontrar. Entonces, ese es el sentido de la rúbrica. Entonces, ¿por qué utilizamos las rúbricas? Me ayudan a mejorar el desempeño de mis estudiantes. Es decir, me ayudan a que mis estudiantes logren ciertos niveles de aprendizaje, pero que los sepan aplicar en contextos reales, ¿sí? Las rúbricas no son un secreto, como los exámenes, ¿sí? Nosotros las preguntas que hacemos para los exámenes no podemos mostrar a los estudiantes, pero sin embargo, las rúbricas que nosotros elaboramos, sí, las podemos mostrar a los estudiantes. Y los estudiantes van a saber qué criterios, qué indicadores o descriptores se van a utilizar para evaluarlo. ¿Y qué significa estar en un nivel excelente y qué significa estar en un nivel básico? Entonces, esto les va a permitir mejorar su desempeño, pero también constantemente autoevaluarse, ¿ya? Y al autoevaluarse, ellos van a decir, me falta todavía tal aspecto de la rúbrica o no he cumplido con tal indicador, y también se van a ir esforzando de tal manera de que su actividad o el trabajo pueda cumplir con estos criterios. Además, también una rúbrica, perdón, lo que hace es fomentar la autonomía en el estudiante. Es decir, que a la larga, obviamente, hasta para nosotros como docentes, en un primer momento va a ser difícil hacer las rúbricas, que las rúbricas de alguna manera respondan al momento de las actividades que nosotros estamos desarrollando. Lo propio sucede con los estudiantes. Pero con el tiempo, el estudiante va adquiriendo ciertos conocimientos y sabe
qué significa resolver un problema, sabe qué es resolver un estudio de casos, sabe qué es hacer un resumen, y eso le va a permitir cierta autonomía en sus desempeños. ¿Sí? Y además que están explicitadas también dentro de las rúbricas. Ahorita lo vamos a ver. Lo que sí tenemos que tener claro es que existen dos tipos de rúbrica. Una rúbrica tradicional y lo que nosotros llamamos una rúbrica socioformativa. Les voy a explicar qué es una rúbrica tradicional. Se basa sobre todo, como les decía, en niveles de logro, que es muy parecido a la rúbrica socioformativa. Pero generalmente los indicadores y los descriptores que utilizan son un poco subjetivos. Además, se enfoca en evaluar contenidos o temas. Y como ya les mencionaba, con frecuencia los descriptores también son subjetivos. Y la retroalimentación es parcial. Y está enfocada sobre todo en la calificación. Y lo que nosotros queremos es romper un poquito esta mirada. Entonces, las rúbricas que nosotros elaboramos tendrían que centrarse en el concepto de lo que es una rúbrica socioformativa. Si nos damos cuenta, una rúbrica socioformativa se basa en niveles de dominio, es decir, en los niveles de logro de aprendizaje del estudiante. Estas rúbricas tienen que estar contextualizadas o deben responder a un problema o deben buscar el desarrollo de capacidades superiores. Se basan en evidencias o un producto. Como estas rúbricas, teniendo en cuenta el concepto de evaluación, buscan sobre todo una retroalimentación integral y un mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por estas cualidades que tiene, es mejor ubicarnos dentro de lo que son las rúbricas socioformativas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las rúbricas socioformativas, existen dos tipos de rúbricas: las rúbricas analíticas y las rúbricas sintéticas. Les voy a explicar rapidito en qué consiste las rúbricas analíticas. Generalmente las rúbricas analíticas las utilizamos cuando queremos evaluar el proceso de manera muy detallada, ¿ya? Y cuando queremos ver los niveles de logro de nuestros estudiantes en diferentes momentos, en diferentes aspectos o en diferentes elementos que componen una actividad. Mientras que la rúbrica sintética, generalmente, la sintética sí, la utilizamos cuando ya hemos utilizado una rúbrica analítica y cuando solo queremos evaluar un componente determinado. Y estas evaluaciones sintéticas se hacen, sobre todo, estas rúbricas, sintéticas, se hacen de manera general. Mientras que las rúbricas analíticas buscan, sobre todo, conocer detalladamente los niveles de logro de los estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes componentes que estructuran una actividad. En otras palabras, la rúbrica analítica, como pueden ver, determina el nivel de logro o de desempeño, es decir, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes tiene el estudiante, pero describe de forma detallada todos los indicadores que nos van a evidenciar el nivel de logro del aprendizaje. Y están basados en descriptores. Mientras que la rúbrica sintética lo que busca es saber el nivel de dominio del estudiante con respecto a un tópico, a algún proceso. Y también se toman en cuenta ciertos indicadores. Obviamente estos indicadores deben de alguna manera integrar los diferentes saberes, pero lo hace de manera más general. Y también se basan en descriptores, pero más generales. Entonces, la diferencia está en que el uno lo trabajamos de manera más detallada en la analítica, y en cambio en la rúbrica sintética la trabajamos más de manera general. Pero la rúbrica analítica la trabajamos cuando el estudiante o cuando ya hemos aplicado una rúbrica analítica.
¿Ya? Bien, aquí para que puedan tener claro, tenemos aquí una rúbrica analítica, porque fíjense, de alguna manera, lo que quiere ver es los diferentes aspectos de un artículo, ¿ya? Y está muy detallado y además ha utilizado una serie de descriptores que nos permiten ver en qué situación se encuentra el estudiante. Entonces, es bastante detallada. Ahora vamos a ver este ejemplo. Esta es una rúbrica sintética, ¿sí? Porque en realidad lo único que nos interesa es ver un componente que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Seguramente yo les he dado a exponer a mis alumnos y las exposiciones no están saliendo como de pronto yo esperaba y elaboro una rúbrica para saber cómo se está consolidando el trabajo dentro de los equipos, si realmente hay un trabajo colaborativo o no. Entonces, yo voy viendo y obviamente al igual que el anterior, tiene descriptores, también tiene criterios, pero son formulados de manera general. Aquí tienen los criterios, aquí tienen los niveles de desempeño. Fíjense que no siempre pueden ser los mismos. Nosotros definimos los niveles de desempeño. Aquí dice insatisfactorio, necesita apoyo, satisfactorio, excelente, y aquí están los descriptores. Es decir, cómo se describe este nivel de desempeño insatisfactorio, cómo se define este nivel necesita apoyo y cómo se describe este nivel que significa satisfactorio. Y al igual el excelente. Entonces, graficado, podemos decir que esta es una rúbrica. Para una rúbrica es importante tener en cuenta estos pasos. Entonces, el primer paso, y este es el más importante de todo, porque si no consideramos ello, entonces no tendría sentido la rúbrica. Nos dice que el primer paso es el producto. ¿Qué producto nosotros queremos lograr? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que queremos lograr en los estudiantes? Pero este producto o este nivel de aprendizaje de los estudiantes debe ser contextualizado. Debe buscar sobre todo la resolución de problemas o bien el desarrollo de capacidades superiores, como ya les mencionaba. Entonces, el primer paso es determinar ese producto o ese propósito. Para ello, es importante, fíjense, siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra competencia o cuál es el propósito de la actividad. No seleccionamos las actividades porque tenemos que llenar algo en nuestras escalas de calificación o porque hay que hacer algo para tenerlos distraídos a los muchachos. No, o sea, nosotros tenemos que tener claro nuestros objetivos, nuestras competencias, nuestros propósitos, tenemos que saber por qué vamos a utilizar estas actividades. Así, por ejemplo, aquí tenemos, para mí es importante, puede ser importante hacer un informe escrito, o de pronto es importante hacer un debate, o de pronto solamente me interesa que hagan una presentación oral, o de pronto me interesa que hagan un experimento, o que hagan un mapa conceptual, o que hagan una infográfica. En el momento que decidimos cualquiera de estos productos, siempre debemos buscar que el proceso sea contextualizado. Entonces, ¿pero cómo van a contextualizar? Fácil, por ejemplo, si yo quiero un informe escrito, fíjense que nuestros estudiantes se han acostumbrado a hacer copy-pegue, ¿sí? Entonces nosotros les decimos, a ver, me van a presentar un informe de esta práctica. Entonces los muchachos lo que hacen siempre es hacer, y bueno, este informe va a tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿sí? Entonces lo que hacen nuestros estudiantes de alguna manera es en la parte del desarrollo hacen copy-pegue, en el sentido que se van al texto, copian y copian y copian. Entonces nosotros tenemos que ver que en la parte del desarrollo el estudiante tenga también la capacidad de analizar, de reflexionar, de responder
responder a ciertas preguntas, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir, de alguna manera, desarrollar sus capacidades superiores, que es el análisis y la síntesis, y además también relacionar la teoría con la práctica. A eso nos referimos. Pero obviamente este proceso, les voy a mostrar una gráfica, no es fácil. Ustedes me dirán, pero voy con estos estudiantes y estos bachilleres que nos gastamos. Es un proceso muy complejo, sí, les doy toda la razón, no es fácil. ¿Por qué? Porque en el momento que yo elaboro una rúbrica, probablemente, fíjense en esta gráfica, aquí tenemos 4 puntos y la flecha va hacia arriba, no está hacia abajo. Entonces, fíjense aquí en el primer punto, yo he puesto recuperación, en el segundo punto he puesto comprensión, en el tercer punto he puesto análisis y en el cuarto punto he puesto contextualización. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo les pido, por ejemplo, a mis estudiantes que hagan un informe, especialmente de primer semestre, obviamente las características de los trabajos va a ser copy-pegue, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado que no va a ser fácil llegar, ay, perdón, no va a ser fácil llegar al cuarto punto, de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que para que se pueda contextualizar un conocimiento, yo tengo que desarrollar ciertas capacidades básicas en mis estudiantes, que son aquellas capacidades superiores que yo les llamo como el análisis, la reflexión, la síntesis, etc. Entonces, yo primero, en una primera instancia, puedo recuperar cierta información, sus saberes, y para ello puedo utilizar resúmenes, cuadros sinópticos, puedo utilizar glosarios, etc. Una vez que mis estudiantes han aprendido de alguna manera ya a extraer la información más importante de los textos a partir de estas herramientas, entonces los puedo pasar a un segundo punto, que mis estudiantes comprendan, que de pronto relacionen la información, y para esto ya puedo utilizar mapas mentales, tablas comparativas, espinas de pescado, etc. Pero luego puedo desafiarlos a que de pronto vayan hacia un nivel mayor, más superior, y puedo trabajar el análisis, y ahí ya les voy complicando con otras herramientas, y ya comienzo a utilizar debates, ensayos argumentativos, mapas conceptuales, diagramas de Venn, etc. Cuando mis estudiantes ya han aprendido a recuperar la información, son capaces de hacer relaciones dentro de esta información, son capaces de analizar y reflexionar, ya pueden contextualizar sus conocimientos. Entonces, es donde yo utilizo también otras herramientas, como puedo desafiarles a elaborar proyectos, a resolver problemas, a resolver estudios de casos y a hacer prácticas. ¿A qué me voy con todo esto? Me voy que nuestros alumnos, muchos de nuestros alumnos, no han desarrollado algunas capacidades. Entonces, de la noche a la mañana, yo no puedo, de alguna manera, llegar al cuarto punto sin haber trabajado el primero, el segundo y el tercero. ¿Ya? Entonces, la evaluación, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir saber en qué nivel, cuál es su nivel de aprendizaje cuando recupera la información. ¿Cuál es su nivel de aprendizaje cuando hace relaciones, cuando comprende, cuando maneja la información? Y así sucesivamente. Y eso me va a ir permitiendo también haciendo planes de mejora. Y obviamente, como ya les decía, de la noche a la mañana no vamos a lograr que nuestros alumnos tengan todas las capacidades, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos definido nuestros productos, otro de los componentes es establecer los niveles de dominio. Y como les decía hace un momento, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. La población a la cual se va a aplicar esta rúbrica, ¿sí? Que saber qué características tienen, porque de pronto es necesario simplemente utilizar 4, 5 o 7 niveles de dominio. Lo que se aconseja es que dependiendo de las características del manejo que tengan los estudiantes,
si tienen cierto nivel con respecto a la actividad, se utilicen más niveles de dominio. Pero si su capacidad es menor a lo esperado, se utilicen menos niveles de dominio. Aquí podemos ver, a esto nos referimos con los niveles de dominio. Por ejemplo, excelente, cumplió bien, cumplió. Excelente, muy bueno, regular, necesita apoyo, excelente, bueno, adecuado, necesita mejorar. Entonces, estos niveles de dominio se sujetan un poco a las características también que tienen nuestros estudiantes. Una vez que ya tenemos definidos los niveles de dominio, pasamos a elaborar los criterios. Ya les mencionaba anteriormente que muchas veces estos criterios son las evidencias que nos van a decir en qué nivel de logro se encuentran nuestros estudiantes. Y si nosotros, de alguna manera, no podemos definir estos criterios, lo que tenemos que hacer es revisar algún material bibliográfico que nos diga qué características tienen cada una de las actividades que vamos a ir realizando. Por ejemplo, aquí tenemos un informe escrito. ¿Qué yo quisiera evaluar de un informe escrito? De pronto ustedes me dirían, a mí me interesa más el desarrollo, la parte de análisis de contenido. Ya, perfecto. Tal vez entonces ahí tendríamos que poner la parte del desarrollo. Pero, por ejemplo, a mí, como es un estudiante del primer semestre, lo que me interesa todavía es lo básico, cómo construye los párrafos, las características de su redacción, la calidad en la que él brinda la información, cómo organiza y cómo presenta sus trabajos, digamos lo básico. Y dependiendo, obviamente, como ya les decía, las características de los estudiantes, ustedes pueden ir aumentando el nivel de complejidad de estos criterios, ¿ya? Y les van a ir permitiendo ver en qué nivel se encuentra el estudiante. Ahora, lo que nos aconsejan también es que no utilicemos muchos criterios. O indicadores. Lo máximo nos dice como mínimo 4 y como máximo 8. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy difícil realizar la evaluación. Muy bien. Lo que sí hay que tener claro es que estos criterios lo que deben hacer es integrar los diferentes saberes, ya les mencionaba hace rato, no solamente conocimientos, sino también habilidades, destrezas, actitudes y valores. Además, estos criterios también nos deben permitir hacer ciertas comparaciones. Estos criterios deben ser formulados claramente y sobre todo estos criterios deben dar cuenta del desempeño del estudiante. Por tanto, deben ser pertinentes. Una vez que ya hemos terminado de elaborar los descriptores, esta es la parte más difícil. No es difícil, en realidad es trabajosa porque lleva tiempo y requiere también de una buena concentración para ir desglosando. Entonces, los descriptores lo que nos van a permitir de alguna manera es mostrarnos en qué nivel se encuentra el estudiante en cuanto a los niveles de logro, ¿ya? ¿Qué nos aconsejan algunos autores? Nos dicen, voy a ir y voy a volver con esta gráfica, ¿ya? Nos dicen que para elaborar los descriptores deberíamos tener en cuenta esta escala taxonómica, donde este es el nivel, podríamos decir, básico, y este es el nivel excelente. Entonces, nosotros podemos utilizar ciertos niveles de desempeño que hacen referencia a cada uno de estos niveles taxonómicos. Y también lo que nos aconsejan algunos autores es que de pronto nosotros podamos partir del nivel resolutivo, que podría ser el regular, y ir hacia abajo, que es lo básico, o que ir hacia lo excelente. O bien nos dicen, podemos empezar por el preformal, que se refiere sobre todo al nivel básico, y luego subir hacia el nivel estratégico o excelente, o al revés, empezar del estratégico para bajar al nivel básico. Esto es lo que nos aconsejan muchos autores en el momento de ir definiendo los descriptores. Y más o menos va a salir así. Entonces,
Fíjense, aquí yo tengo el nivel básico hasta el nivel excelente. Y el descriptor me debe permitir saber qué esperan de mi actuación en este nivel y qué se espera en cada uno de ellos. Y esto es lo que vamos describiendo. Y una vez que los redactemos, queda así. Fíjense, es como una escalerita, ¿ya? De el nivel excelente hasta el nivel receptivo o el nivel básico. Muy bien, una vez que ya hemos terminado de elaborar nuestra rúbrica, lo que no debemos olvidar, una vez que ya tenemos los descriptores, y es lo último, digamos, lo más morosito de la rúbrica, hay que tener en cuenta que la rúbrica es un mecanismo de retroalimentación. La rúbrica como tal, ya nos decía nuestra compañera al principio, la rúbrica debe dar pie a la autoevaluación, a la coevaluación y a la heteroevaluación en diferentes momentos. Es por eso que acompañando a la rúbrica es importante también utilizar otras escalas de observación o otras escalas que permitan de alguna manera también recoger información necesaria para saber el nivel de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado el nivel de logro, muy bien, ahora hay que definir el plan de mejora. No nos podemos quedar simplemente en la nota, porque entonces no tendría el sentido que tiene la rúbrica, que es servir de base para la retroalimentación, porque la rúbrica da paso a un acto comunicativo, es decir, que genera las condiciones a favor de la retroalimentación, es decir, genera un diálogo a favor de la retroalimentación, es decir, sé en qué nivel se encuentra mi estudiante, pero ¿se acuerdan de la curva que les he mostrado? Está en este nivel, ¿cuál es mi plan de mejora para que llegue al nivel de excelencia? Y como les digo, no va a ser un trabajo solamente de ustedes, sino que también hay que involucrar a los estudiantes de tal manera que se puedan autoevaluar, se puedan evaluar entre sus pares y también se puedan hacer evaluaciones externas por parte de ustedes. Aquí, abajito, muy chiquitito, tal vez al final, ahí podemos ver cómo vamos a entregar los resultados hacia los estudiantes, cuál va a ser nuestro plan de mejora y cómo posteriormente podemos ir verificando también si se está logrando subsanar o se está logrando mejorar los niveles de logro de los estudiantes y qué herramientas vamos a utilizar. Y bueno, finalmente, como toda rúbrica tiene sus instrucciones. ¿Por qué les digo que tiene sus instrucciones? Porque de pronto nosotros vamos a hacer nuestra propia carpeta de rúbricas. Y esta carpeta de rúbricas que vamos a ir elaborando, de pronto yo se la quiero prestar a la doctora Bedia y tiene que tener sus instrucciones para que ella sepa cómo las puede manejar o cómo las puede mejorar o cómo las puede contextualizar de acuerdo a la materia en la que ella está trabajando. Entonces, es importante tener claro qué tipo de rúbrica vamos a utilizar, cuál es su estructura de esta rúbrica, explicar muy bien los niveles de desempeño, cuál es el producto que se quiere evaluar, cómo se van a hacer las sugerencias de retroalimentación y sobre todo mostrar cómo se va a abordar el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. No nos olvidemos que la rúbrica no solo evalúa lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Bien. Esto es con respecto a lo que es una rúbrica.